el arte va acompañando el mundo, ¿no? En que vivimos. No está fuera del mundo. Por más que escriba una ciencia ficción del periodo en que el autor está viviendo, ¿no? Entonces, por eso que hay algunas semejanzas, ¿no? Y bueno, avanzamos un poquito más y hoy vamos a ver lo que sería cuento fantástico, ¿eh? Y también tomamos a Argentina, y en Argentina es una autora, ¿eh? En el caso de Silvina Ocampo, que es una de las grandes autoras del pasado siglo en Argentina, y bueno, tiene reconocimiento fuera de Argentina también, ¿eh? Silvina nació, que yo sepa, en 1903 y vivió hasta 1993, 90 años. Curioso que vi un sitio, creo que ayer, y decía que había nacido en 1906. Yo siempre supe que era 1903, ¿no? Pero bueno, por ahí, ¿no? Y más todavía porque ella escribe el último libro que ella publica, empieza a publicar temprano, ¿no? Escribir de niña, y el último libro que publica tiene el nombre del primer cuento de ese libro, que es Cornelia frente al espejo. Es un libro publicado en 1988, cuando ella tenía 85 años, ¿no? 85 años, y todavía escribía y publicaba. Impresionante. Después hubo otras publicaciones después que ella muere, ¿no? Pero esa fue impresionante. 85 años publicó y ya tenía otras obras. No me gusta mucho, pero lo voy a decir porque lo van a encontrar, ¿no? Y se dice, pero no solo como un comentario, ¿no? Que fue el siglo pasado, fue editado este libro aquí, está en PDF en internet, ¿ya? Es Antología de la Literatura Fantástica, editorial sudamericana, y toman cuentos fantásticos, ¿ya? De autores de varios lugares del mundo, ¿ya? Incluso ellos, los compiladores, que son tres: Jorge Luis Borges, que ustedes supongo que ya escucharon hablar, hace cuentos fantásticos; Adolfo Villa Cáceres, que también otro y contemporáneo, y claro, trabajan juntos; y una mujer, la mujer es Silvina Ocampo. Y bueno, una curiosidad, los tres trabajaron juntos aquí y se relacionaban en la Argentina del pasado siglo, y los tres escribían cuentos fantásticos y divulgaban eso. Escribían también, Silvina también escribió poemas de teatro también, pero siempre se le asocia porque Silvina Ocampo fue la hermana más chica creo que fueron 6 hermanas que nacieron en una familia así poderosa en la época, poderosa en varios sentidos, incluso económicos, de Buenos Aires, Argentina. Y tenía la hermana mayor, Victoria Ocampo. Cuando ya tengo preparado, cuando les mande el aviso de que este video que estamos grabando ya va a estar disponible, o sea, después de la clase, les voy a mandar las referencias también, caso tengan interés en saber quién fue Victoria Ocampo, que es la hermana mayor, la más grande de las 6 hermanas. Y ella quedó famosa por dirigir una revista que hizo en el área de literatura, fue sensacional, la revista Sur. Gabriela Mistral publicó también ahí, bueno, y publicaban todo lo que aparecía ahí, principalmente los buenos escritores, todos publicaban en la revista Sur, aquí en América, ¿no? Y entonces esta era la hermana mayor. Entonces Silvina fue conocida como la hermana de, ¿no? Porque se usa la hermana de. Entonces esa relación de dependencia, ¿no? No sé si se han fijado, pero bueno, en español es claro eso. Si son 2 hermanos,
el más joven, que es hermano del mayor, ¿no? Del más grande, ¿no? Y no lo contrario. Así que se usa. Entonces, Silvina era reconocida como la hermana de esta editora de la revista Sur, que ya era conocida, ya estaba siendo famosa. Después Silvina se casa con Adolfo Bioch Casares, un gran escritor también de la época, y como les dije, escribieron este libro, lo organizaron juntos y trabajaban y, bueno, y vivían juntos. Se casó con él, ¿no? Entonces pasó a ser la mujer de Adolfo, y fueron muy íntimos en amistad con Jorge Luis Borges. Entonces también Silvina es la amiga de Jorge Luis Borges. Son unas cosas que el uso del lenguaje, ¿no? Pero no pasa de eso, de uso del lenguaje, porque Borges también era amigo de Silvina. Adolfo fue casado con Silvina, ¿eh? Y se me olvidó el nombre de la hermana de Vittorio Campo. Está aquí Vittorio Campo. Si Silvina es hermana de Vittorio Campo también es hermana de Silvino Campo, ¿no? Pero son maneras de decir. Ahora sí, lo que nos interesa a nosotros en términos de literatura es su obra, ¿no? Y destacando los cuentos fantásticos. Desde este libro, ¿no? Que muy interesante para la época. No existía internet en esa época, entonces escribir un libro en que recompilan cuentos fantásticos de autores de muchos lugares del mundo, ¿eh? Está al final. Empiezan con el cuento Zenin de Ainovsky Aotagawa, alguna cosa así. No sé si Jordana lo conoce, es un japonés, ¿eh? Ya empiezan con un japonés, ¿eh? El primer cuento es de un autor japonés de finales del siglo XIX, publicó mismo en el siglo XX, ¿no? Inicio del siglo XX. Y por ahí va. Y hay, claro, cuentos de los autores, de los compiladores. De Silvina hay un cuento aquí. Ahora lo tenía separado, ahora tomé el libro, lo perdí. Es uno de los cuentos de la expiación, ¿eh? Es uno de los cuentos de Silvina. Está de Borges, está de Bioch Casares, y está, claro, de varios autores, muchos autores, y también de Oriente, ¿ya? Y claro, de esa época o anterior, Leon Bloy, Thomas Weiler, y James George Fraser, tienen varios, ¿no? Y no solo en español, también de otros, Petonio, sobre el cuento El Lobo, Edgar Allan Poe, el gran cuentista, ¿no? En inglés es referencia, y para los cuentos fantásticos, Poe es una de las grandes referencias. Bueno, y ellos traducen y publican esto. Entonces, este libro fue yo lo tenía, la verdad, esto es la herencia, ¿no? De mi padre. Así, fantástico en los dos sentidos, ¿no? Y yo estaba hablando antes de empezar a grabar, mientras esperaba que se conectaran más alumnas, estaba hablando un poquito de cómo con el tiempo va cambiando, ¿no? la literatura, y va cambiando porque lo que se entiende por el mundo real, que se llama, o sea, el mundo material en que vivimos, y lo que se entiende por o naturaleza es diferente. Ahí estaba dando ejemplos de los griegos, estaba dando ejemplos otras manifestaciones, y cómo en el siglo XVIII cambian las cosas. ¿Por qué? Porque descubren que la Tierra no es más el centro del universo. Vienen las propuestas, cambian en religión, Lutero, Calvino, va cambiando las cosas, y ahí viene también la filosofía y la literatura. En hispanoamericano no vemos eso, pero en literatura española
espero que hayan percibido los cambios que hay en la literatura, en las manifestaciones literarias en España, que acompaña el resto de Europa, con estos nuevos, ¿no? En el siglo XVIII. Ahí, llegamos al siglo XIX y ahí que toma auge nuevo tipo un nuevo género literario, que es lo fantástico, ¿ya? Y principalmente el cuento fantástico. En cuento fantástico de un brasileño, ¿no? Un mayor cuentista fantástico aquí en Brasil, que es Murilo Rubião. Se los recomiendo sin duda, ¿ya? Y bueno, nace un nuevo género literario, el cuento fantástico, y necesitamos de una nueva teoría, porque Aristóteles ya en el siglo XVIII ya no, si cada uno interpreta a su manera, Aristóteles ya no da cuenta, ¿no? de estas nuevas manifestaciones literarias, ¿eh? Y bueno, específicamente del cuento surge el cuento fantástico. Los rusos son extraordinarios, Gogol, Dostoyevsky. Dostoyevsky, el mismo de Crimen y Castigo, también escribía cuentos, muy buenos. Y después, más para el final del siglo XIX, Anton Chekhov, que muy conocido tanto por el teatro, el Jardín de los Cerezos, el Jardín y tantas otras piezas. A mí me fascinan, las leí todas. Y en el tiempo de pandemia, ¿no? Aproveché, la leí todas. Y cuentos, ahí tiene creo que más de 1000 cuentos, no sé. Yo debo haber leído unos, no sé, 300 cuentos de Chekhov. Y excelente cuentista. Y bueno, y en el volviendo al género fantástico, a cosas que así que ya no son en un mundo que ya es dado, ¿no? Porque antiguamente el mundo uno confiaba en él, sabía que el suelo no te ibas a caer, tú pisas y tienes completa confianza en que el suelo va a estar ahí, ¿no? Y después lo que se hace, empieza a ver que las cosas no son así tan dadas, ¿no? Van cambiando, y más todavía que nosotros seres humanos también intervenimos en la naturaleza y también la cambiamos. Eso es relevante que lo tengamos en cuenta, ¿ya? A pesar que hasta ahora hay gente que cree en dioses, que cree que Dios, o aquí en Occidente hay más, que los griegos tenían varios dioses, ¿no? En Occidente hoy en día los que creen en Dios es en un único Dios, ¿no? Facilitó las cosas, ¿no? En un único Dios, pero también cree que ese Dios interviene, ¿no? Entonces le pide ayuda porque ese Dios va a intervenir. Bueno, esas son creencias, solo hago un comentario que hoy en día aún hay personas, y no pocas, que todavía creen en un Dios, creen que el Dios les va a ayudar, ¿ya? Pero también hay un número significativo, ¿no? De personas, artistas, científicos, que ya saben que podemos convivir y estudiar y entender, incluso manipular la naturaleza sin hablar en Dios, ¿no? Entonces ahora sabemos que, por ejemplo, un globo puede subir y subimos, y más que un globo, ahora hay aviones y vuelan, también se caen, pero son pocos. Pero nosotros intervenimos. Del río sabemos que va por aquí, pero lo podemos cambiar, hacemos una represa y lo cambiamos, va para el otro lado. Nosotros intervenimos también en este mundo, en esta naturaleza, y todo lo que nosotros hagamos hace parte de la naturaleza, ¿ya? Porque nosotros hacemos parte, nosotros no somos un ET que nos llegamos aquí por acaso, hacemos parte de la naturaleza, a pesar que haya gente que piense diferente, bueno, pero y en arte también se empieza a crear un arte que empieza a jugar con esto, ¿no? Inventar otros mundos. Bueno, en la verdad la ficción es como si fuese otro mundo, ¿ya? Pero para Aristóteles es como si fuese otro mundo, más tenía que ser copia de este, ¿ya?
Hoy en día no necesita, no necesita, puede ser diferente y lo hacemos diferente. Y bueno, cuando llega el siglo XX, entonces que empiezan las vanguardias, principalmente en poesía, lo que hacen con poesía, no se pensaba eso antes, tomó tiempo para llegar ahí. Bueno, de los cuentos fantásticos hay y Talisa utilizó este libro que aquí está en español, yo lo compré en Argentina, pero está en internet, o si quieren, si se interesan, lo tengo en español y en portugués, está en PDF, Introducción a la literatura fantástica, de Todorov, gran Todorov, que aquí fue un gran libro de él. No todos los libros de él son tan grandes, pero este sí, es un gran libro y fue la gran referencia teórica para quien estudiaba los cuentos fantásticos. ¿Qué es lo que pasa? Que los cuentos fantásticos del siglo XIX eran una cosa y después en el siglo XX van cambiando. Algunos dicen, por ejemplo, que Murilo Rubião, que es el gran cuentista fantástico aquí de Brasil, no, porque él escribe como si fuese como si estuviese imitando a ¿quién Poe? Llegar a Alan Poe, como si estuviese imitando a Kafka, que Kafka es otro autor que también tiene cuentos así medio extraños, y todos conocen o escucharon hablar de Metamorfosis. En español tiene otro, La Transformación, ¿ya? La deben de conocer por el nombre divulgado en portugués, a Metamorfosis. Si lo buscan en español, La Transformación. Y es que una persona duerme y cuando despierta se siente extraño y todo indica que nace como si fuese no más una persona, con cuerpo de persona, pero un cuerpo de un insecto, lo que todo indica. Hay unos que dicen que es una cucaracha, pero esa ahí ya es una interpretación. Tenemos que tomar cuidado cuando hablamos nosotros profesores. Decir que el cuento, la transformación, el hombre se transforma en cucaracha, es una interpretación. En ningún lugar del libro está eso. Es una interpretación y interpretación una entre varias, ¿ya? Tenemos que tomar cuidado para no inducir al alumno a que repita lo que el profesor dijo, ¿eh? Entonces tenemos que preocuparnos con la obra y que cada uno de ustedes, en el caso, lea e interprete con sus bases literarias el cuento que está leyendo, con bases literarias y no con cualquier base, ¿no? que fueran algunas supuestas pseudo teorías que decía que el lector interpretaba como quería. No, el lector, bueno, si quiere interpretar lo que quiere puede hacer. Nosotros podemos hacer lo que queramos, ¿no? Digo eso, ¿no? Nosotros personas somos libres para hacer lo que queramos, pero no somos libres de las consecuencias, ¿ya? Si yo me subo a la rectoría, voy al techo de la rectoría de la UFAN y digo que voy a volar, bueno, puedo tirarme y decir que voy a volar, pero a no ser que esté con asaleta, con alguna cosa, si me tiro así como estoy ahora, voy a tener suerte si sigo vivo, ¿no? Entonces soy libre de hacer lo que quiera, pero no soy libre de las consecuencias, ¿ya? Entonces también decir que todo es texto, que el mundo es texto, que la Segunda Guerra Mundial fue un texto, ¿ya? Que el COVID es un texto, pueden decir que todo es texto, bueno, lo dices, pero la verdad es que la Segunda Guerra Mundial no fue un texto, ¿no? Fue una guerra que mucha gente murió, que el COVID no es un texto, no es una narrativa, actúa, y creo que todos nosotros perdimos personas próximas, queridas, profesores, alumnos, todos acompañamos. No es un texto. Entonces, si tú quieres decir que es un texto, problema tuyo, pero la verdad no es. Y si vamos a la literatura, bueno, un texto sí. También Paulo Coelho escribe supuestamente, pero en literatura es. Depende, ¿no?
cuál es el criterio que nosotros usamos, cuál es la definición de literatura que nosotros tenemos. Entonces la teoría nos sirve para tener una definición. Entonces, si vemos qué es lo que entendemos por literatura, y vamos a ver si este texto es o no literatura. ¿Qué entendemos? ¿Quién entiende Todorov por cuento fantástico, por relato fantástico? Y ahí vamos a ver si el cuento que estamos leyendo es o no fantástico. ¿Qué es lo que pasa? Que el cuento fantástico fue creciendo más todavía, para interpretar Murilo Juvión, por ejemplo, interpretar Kafka, o interpretar Gogol, o Dostoyevsky, está ese, ¿dónde está mi cabeza? Mi nariz, también existen estos cuentos así extraños, del siglo XIX y divertidos, claro, no nos sirve Aristóteles, Todorov nos sirve, pero el cuento fantástico fue evoluyendo. Existe gente ahora, siglo XXI, creando cuentos fantásticos. Aquí en Brasil hay, si alguien de ustedes se interesa a Thalisa, tengo una reunión marcada con ella mañana, le voy a recomendar si quieren hacer una maestría en fantástico, para seguir su PIBIC. En UERJ hay gente que está trabajando y produciendo. Y en Barcelona está este libro que yo compré varios, porque lo encontré. Este libro es toma los pensamientos de David Roas, que es un profesor de literatura en Barcelona, que es un autor de cuentos fantásticos y bueno, y divulga, tiene una red internacional de investigación del cuento fantástico, y que aquí en Brasil hay gente que trabaja con él, que bueno, trabajan juntos, internacionalmente, así, entre instituciones. Y en UFAM, por ejemplo, en la UERJ, en Campinas también hay gente que estudia y participa. Y es interesante que él escribe, y también escribe, da clases y piensa por una teoría del cuento. Porque el cuento fantástico ahora no es más. Antiguamente, por ejemplo, hubo una época que eran los vampiros, que les jugaban la sangre a las personas. Eran cuentos fantásticos, y bueno, fuera que aquí en América está el fantástico, lo maravilloso, esos detalles también, y hay diferencia entre uno y otro. Entonces hay nuevas producciones y nuevas teorías para que nosotros podamos entender estas obras. Porque lo que le pasó, yo sé que, porque Aldenora fue la primera a conectarse y comentó conmigo: profesor, no entendí, leí, vi el audio. Hay películas de los dos cuentos, del impostor. Está en internet, creo que yo se las indiqué, en el material extra. Cuidado, que no es la misma cosa, es a partir del cuento El impostor de Silvino Campo que hacen la película, pero no es la misma cosa. Hay unos cambios ahí interesantes, bien interesantes. Entonces, leer la obra es una cosa, ver la película es otra. Las dos son buenas, pero ya le llaman la atención. Si ustedes creen que van a hacer, si quieren tomar apuntes de la película, ya, háganlo, pero me ponen ahí, al principio ponen apuntes de la película. El impostor tiene como base, baseado en el cuento El impostor de Silvino Campo. Ya me ponen que es de la película y ustedes analizan la película. Puede ser también, Casa se sientan mejor. Creo yo que primero debería ser el cuento leído y después la película. Pero si quieren la película, si se interesa, si la vieron, me gustó la película, quiero ver, bueno, ya, porque toma como base el cuento de Silvino Campo, trabaja la cuestión del fantástico. La diferencia es que en el cine trabaja con imágenes, entonces ahí se ven, en la narrativa no.
O sea, trabaja con palabras y la imagen es del lector. El lector se hace su imagen. ¿Ya? Y Silvina juega con eso. Sabe que el lector se va a hacer una imagen y entonces juega con eso. El otro cuento, Cornelia frente al espejo, también hay una película, pero esa hay que comprarla. Yo por lo menos no la encontré. Si ustedes la encuentran, bueno, yo no la encontré, entonces no la vi. Ya leí críticas, hay varias críticas sobre la película. El cuento sí lo leí. Y también trabaja con imágenes. La cuestión es que Silvina tiene varios cuentos en que trabaja con imágenes. Entonces, y el cine te tiene que dar la imagen. ¿Ya? Cuando tú lees, tú te imaginas la imagen. El cine no te la tiene que dar porque trabaja con imagen. Trabaja con imagen y movimiento, ¿no? Que dan un efecto otro. Es otro lenguaje, eso se sabe. En español, quien hace español, literatura española conmigo, vamos a ver también José Camilo Cela, la Colmena, que hay una película muy buena, pero ahí el guión que lo hizo fue el propio autor de la novela, y el propio autor dice que quedó muy buena esa versión, solo que él dice, es otro lenguaje, entonces no es lo mismo, pero quedó muy buena, porque hay otra, La familia Pascual Duarte, también una obra de Camilo José Cela, también fue llevada al cine y también él dice que está buena, pero no es la misma cosa. Pero el autor dice que es otro lenguaje, entonces no puede ser lo mismo. Y eso es claro, quien estudia, yo he trabajado en literatura y cine y la época mostraba como las diferencias que hay, ¿no? Bueno, entonces no les puedo indicar la película porque yo no la he visto, ¿ya? Bueno, yo dije que se paga, pero no sé si se paga porque parecía para comprar el DVD. No sé si está disponible ahora para comprarla y verla por la computadora, esas cosas, no sé. Pasó en Canal Cerrado, eso sé, porque hay noticias. Yo soy un investigador nato, ¿no? Yo investigo todo. Entonces vi esta que apareció en la televisión, pero en Canal Cerrado. Entonces esto el canal que se paga también, ¿no? Pero así en YouTube libre para nosotros, que es el principio que yo uso aquí para compartir con ustedes, eso no lo encontré.